Soy Osvaldo Ordóñez, juez y representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Gobierno, que representa al Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y, a su vez, debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos. Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modifican los plazos de prescripción, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal, excluyen a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y exmilitares, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado. Todo ello ha generado el incremento exponencial de la delincuencia e inseguridad, poniendo en grave riesgo a toda la población. Con la finalidad de intimidar y someter a los jueces y fiscales, han presentado sendos proyectos de ley para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal. Igualmente, pretenden crear en el seno del Congreso de la República una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales. Asimismo, recientemente han aprobado la Ley 32130, mediante la cual facultan a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar del delito, contraviniendo expresamente el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Igualmente, han aprobado la Ley 32153, que reduce el ámbito de protección de los derechos fundamentales, al precisar que solo se tomarán en consideración las decisiones de la Corte Interamericana en los casos que el Perú es parte. Asimismo, esta ley prohíbe medidas cautelares y la ejecución inmediata de las sentencias en los procesos en que el Congreso de la República es parte. En síntesis, no se respeta el principio de separación y equilibrio de poderes y por ende se atenta frontalmente contra el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por las informaciones tan relevantes que nos han dado. Déjeme simplemente poner un par de ideas sobre la mesa para la discusión y quizás su consideración y futura acción. Yo veo en lo que ustedes han presentado algunas acciones, sobre todo por parte de los ejecutivos, pero también de mayorías apabullantes judiciales que pasan como una aplanadora por encima del Estado de Derecho, que consisten en lo siguiente. En número uno, manipulación de las fuentes del derecho, con efectos retroactivos. Número dos, manipulación del estatus del juez, es decir, el cambio en el estatus del juez, en su appointment, diría uno en inglés, es decir, en la manera como ha sido designado, en las condiciones de su designación, las condiciones en las que va a obtener su jubilación. Tres, manipulación de las condiciones del empleo, que a veces son una forma de
autoritarismo sutil. En Europa del Este, por ejemplo, esto se hizo muy famoso cuando en algunos países lo que hicieron los presidentes para quitarse de encima de tribunales constitucionales muy fuerte fue bajarles el sueldo. Entonces, cuando les bajaron el sueldo hasta cotas mínimas, los jueces valientes y buenos decidieron renunciar y irse a trabajar a sus oficinas de abogados, y así fácilmente los ejecutivos pudieron capturar a los jueces y ponérselos en su bolsillo. Lo que yo veo aquí es algo que me preocupa mucho, y es una tendencia regional, y dos, un problema estructural. Entonces, por ejemplo, la aproximación de capítulo 4 o 5 de algunos países ya no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque es que vemos una tendencia que es regional, y en segundo lugar un problema estructural, porque, es decir, yo siempre he valorado mucho aquella historia del molinero de Sanssouci, en el que frente al rey Federico II lo único que podía decir el molinero es: todavía hay jueces en Berlín, los jueces son aquellos que mantienen los derechos fundamentales incólumes, y además de los derechos fundamentales incólumes, pues la garantía de la separación de poderes y del Estado de Derecho y el principio de legalidad, que es el bastión de la democracia constitucional en América Latina. Entonces veo que este es un problema que es, uno, regional, dos, que es estructural. Y si las organizaciones de jueces y de sociedad civil que están aquí presentes se van de aquí con las manos vacías, ¿a dónde van? Es decir, a la Comisión Venecia, que es lo que yo en un par de veces le he recomendado a jueces amigos que han venido con problemas de estos, de cortes constitucionales: va a toque las puertas de la Comisión Venecia, porque la Comisión Venecia tiene una gran visibilidad en Europa. Pero me parecería muy triste que nuestra respuesta sea simplemente estamos furiosos, lanzamos un tuit. Yo creo que ahí nosotros tenemos muchas cosas más que hacer. Por ejemplo, podríamos en alguna de estos periodos de audiencias es decir, hacer venir a los cancilleres, a las máximas cabezas de la diplomacia de nuestros países, y sentarlos y hacerlos tomar conciencia y hacerlos responsables, por lo menos socialmente, ante las cámaras, ante los asistentes, sobre las reformas y las acciones que sus gobiernos están tomando en contra del Poder Judicial. En ese sentido, quizás este problema de independencia judicial se está convirtiendo como en algo así como la migración o el flujo migratorio, y es que es un problema regional, y ya una aproximación unidireccional, es decir, la comisión con tal país, no sirve. Más otras cosas. Por ejemplo, a mí, yo siempre me aterro a ver los ataques que tienen, por ejemplo, que sufren los jueces de parte de los gobernantes. Los ataques personales, por ejemplo, por medios de comunicación. El intento de criminalización de los jueces es otra cosa que yo creo que es aberrante. Y nosotros nos hemos acercado en aproximación 1 a 1 a algunos de los países, pero no a todos. No sé, son algunas ideas sobre la mesa, pero ustedes que están en terreno quizás puedan botar un poquito más de carne al asadero, y a lo mejor aquí entre todos podemos cocinar algo que pueda servir para robustecer el Estado de Derecho en la región. Muchas gracias. Entonces, y en línea con lo que nos comentan, quiero hacer énfasis en Guatemala. En los últimos años, el sistema de justicia ha estado al servicio de la corrupción y de la impunidad. La criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas operadoras de justicia, liderada por la fiscal general Consuelo Porras, con el apoyo de un grupo considerable de quienes ejercen la judicatura, no ha cesado. Personas operadoras de justicia plegadas a intereses corruptos continúan ejerciendo sus cargos. Y si bien en apariencia se dan procesos de renovación de magistraturas, los grupos detrás de la cooptación de la justicia siguen ejerciendo su influencia.
Como se evidenció en el reciente proceso de selección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, el mecanismo de comisiones de postulación, previsto para la selección de magistraturas y cargos como el de la Fiscalía General de la República, no ha sido capaz de llevar a estos puestos a personas idóneas, capaces y honorables. Es un sistema obsoleto y permeable a la corrupción, cuya reestructuración es necesaria para sentar las bases de una justicia independiente. Por su parte, en El Salvador continúa la injerencia del organismo ejecutivo y la expulsión de jueces y juezas de carrera. Persisten los incentivos y castigos como una política habitual del organismo judicial. La criminalización ha obligado a muchas personas a salir del país o a abandonar la judicatura al rehusarse a comprometer su independencia. La designación de jueces interinos, sin experiencia y muchas veces con compromisos políticos, ha afectado la calidad de la justicia en El Salvador y, por ende, ha impactado en el ejercicio pleno de derechos humanos. Guatemala y El Salvador estamos ante sistemas de justicia mermados por la corrupción, que han perdido credibilidad e independencia. Por ello, urge una transformación profunda, tanto de los mecanismos de designación como del funcionamiento mismo de los sistemas de justicia. Esta transformación debe promover el fortalecimiento de la carrera judicial, contener disposiciones normativas que expresamente restrinjan influencias políticas o económicas en las designaciones. Se debe también garantizar que la integración de los tribunales se fundamente en criterios técnicos, pero también éticos. Los procesos de selección y designación de judicaturas deben prever espacios para la auditoría social y se deben contemplar mecanismos para informar a la población cómo funcionan estos mecanismos, desde su configuración, designación y también la organización de los sistemas de justicia. En realidades plurales y multiculturales como la centroamericana, la integración de tribunales con mujeres y personas pertenecientes a los pueblos indígenas resulta innegociable para dotar de legitimidad a los sistemas de justicia. Por ello, les pedimos que se exhorte a los estados, a través de diálogo constructivo, pero también un monitoreo constante y directo, a que adecúen el funcionamiento de los sistemas de justicia y sus mecanismos de selección de quienes ocupan judicaturas a los estándares interamericanos, haciendo especial énfasis en que la falta de independencia judicial contraviene lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Recordemos que la lucha por el diseño de sistemas transparentes, basados en mérito, pero también incluyentes, es la base para la consolidación de la independencia judicial. Muchas gracias. Buenas tardes, Carolina Villadiego, de la Comisión Internacional de Juristas. Quiero presentar la visión regional que tenemos en general. La independencia judicial está siendo vulnerada, amenazada y atacada en la región, como muestran todas las intervenciones de las y los colegas en esta audiencia. Varios estados enfrentan un serio deterioro democrático y hay una clara tendencia a resquebrajar el sistema de frenos y contrapesos. Hemos identificado 4 tendencias que se han desplegado para atacar la independencia judicial. Primero, autoridades del gobierno y del Congreso emplean discursos estigmatizantes en contra de jueces, tribunales y cortes, poniendo en riesgo su integridad personal, llamándolos de corruptos y criminales por sus decisiones judiciales. Por ejemplo, en México, el expresidente López Obrador profirió diversos comentarios en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, actores políticos y miembros de sectores con poder fáctico han influido y presionado de manera indebida en los procesos de selección de jueces y juezas, en particular de las altas autoridades judiciales. Esto se ha hecho con el fin de tener jueces afines al gobierno, impedir que personas idóneas e íntegras lleguen a esos cargos o incidir en los procesos de nombramiento de los jueces de instancia. Por ejemplo, los recientes procesos de selección de altas cortes en Bolivia y en Guatemala evidencian la altísima politización de los procesos y cómo sectores políticos y fácticos han querido incidir, debilitando la independencia judicial. También se han aprobado reformas constitucionales o legales que modifican los mecanismos de selección y procesos disciplinarios aplicables a juezas y juezas, con el fin de incidir en su nombramiento y destitución, como en el caso de México. Tercero,
se han usado mecanismos para remover de sus cargos de manera indebida a jueces y juezas independientes, siendo que algunos de dichos mecanismos han tenido una supuesta apariencia de legalidad. Por ejemplo, en El Salvador se cesó de manera expresa a todos los miembros de la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema para reemplazarlos con personas afines al gobierno, y en Perú, con base en desinformación y estigmatización, se removió a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia y una fiscal suprema, y se sancionó a fiscales independientes a cargo de casos de alto interés público. Y cuarto, en línea con lo anterior, se ha instrumentalizado el derecho sancionatorio, incluido el derecho penal, para investigar de manera indebida a juezas, jueces y fiscales independientes con el fin de intimidarlos y evitar que procesen a los responsables de graves violaciones de derechos humanos u otros responsables de casos de alta connotación. También se han tendido a cooptar las cabezas del Ministerio Público para engavetar investigaciones en contra de políticos y generar un indebido control a fiscales autónomos, como ha ocurrido en Perú y en Guatemala. Por ello, a partir de lo expuesto por las diversas organizaciones de la sociedad civil peticionarias de esta audiencia, queremos formular a la Honorable Comisión las siguientes peticiones. Primero, que fortalezcan sus mecanismos de monitoreo de la situación de la independencia judicial en la región mediante la creación de una relatoría temática o de una unidad especial que atienda este asunto de forma exclusiva. Segundo, que incorpore en su futuro informe temático sobre esta materia los nuevos desafíos mencionados en esta audiencia, profundizando estándares específicos sobre temas de selección, remoción, entre otras cuestiones. Tercero, que a través de su sistema de peticiones y casos identifique y priorice casos individuales que puedan desarrollar mayores estándares internacionales sobre los contenidos de la independencia judicial. Cuarto, que en los casos de mayor gravedad, sea por su carácter masivo o estructural, valore la Comisión emitir pronunciamientos públicos de manera conjunta con la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados. Quinto, que a través de sus mecanismos de medidas cautelares desarrolle lineamientos claros para los estados dirigidos a la protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas juzgadoras y de los fiscales, especialmente aquellas que investigan o juzgan casos sobre criminalidad organizada, corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. Sexto, que de manera activa ofrezca un acompañamiento técnico a los estados que promuevan procesos de reforma de la justicia, insistiendo en la importancia de incluir en el debate a las personas juzgadoras y a las organizaciones de la sociedad civil. Y séptimo, que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el contenido de la garantía de un adecuado proceso de nombramiento que incorpore los contenidos de los diversos derechos humanos involucrados, como el derecho de acceso a la información pública, el derecho de participación ciudadana y el derecho a un recurso efectivo, entre otros. Muchas gracias. Señalado en nuestros petitorios. Creo que se necesitan estándares de la Corte Interamericana. La Comisión tiene que promover estándares de la Corte Interamericana, sea a través del sistema de casos o a través de una opinión consultiva. Las sentencias de la Corte están referidas casi exclusivamente a situaciones de remoción, destitución, sanción, ejercicios del poder punitivo en general, pero faltan estándares sobre nombramientos. Y segundo, la Comisión y en general el sistema reconoce la independencia judicial como un derecho de las partes en el contexto de un caso, de un juicio, de un proceso, y como un derecho de los jueces, pero no está reconocida como un derecho de los ciudadanos. Eso deja, digamos, un poco desprotegida la dimensión objetiva de la independencia judicial en un contexto en el que estamos presenciando, como el comisionado Bernal bien ha señalado, situaciones de violaciones masivas, cientos de jueces, miles de jueces afectados. Vamos a esperar 12 años para que esos 12.000 jueces o 700 jueces en el caso de El Salvador puedan regresar a sus puestos. Entonces, las situaciones son muy difíciles de revertir si no encontramos un mecanismo para proteger la dimensión objetiva de la independencia judicial.